Hola amigos. Si hablásemos de cosas como resistencia, fuerza, fragilidad, estaríamos hablando de cosas relacionadas con la física. Ahora bien, este no es un canal en el que hablemos de física, es un canal en el que hablamos de las personas y de su comportamiento. ¿Qué tiene que ver la física con el comportamiento de las personas? Vamos a verlo. Todos sabemos que distintos materiales tienen diferentes propiedades. Por ejemplo, si con un martillo golpeamos una botella, la botella quedará hecha añicos y sin embargo el martillo no te sufrirá la más mínima alteración. ¿Esto significa que la botella es débil? Pues depende, porque si con una botella golpeamos la cabeza de alguien, en la cabeza aparecerá una buena brecha y a la botella no le habrá pasado nada. Luego entonces ya no es tan débil la botella, es la cabeza la débil. Pero si con la cabeza golpeamos la nariz de otro, la nariz va a quedar hecha una pena y a la cabeza no le habrá pasado nada. Luego, estas características de debilidad, fragilidad, fortaleza, no dependen solo, es decir, el daño que se produce no depende solamente de cada objeto, sino de la relación entre unos y otros. ¿Qué tiene que ver todo esto con los seres humanos? Bueno, si nos remontamos al principio de los primeros Homo sapiens que andaban por la Tierra, las condiciones de subsistencia eran muy difíciles, muy duras. La competencia por los alimentos era tremenda. Y los hombres de aquellos tiempos pues eran bastante débiles, porque no tenían unas poderosas garras, sino unas manos muy delicadas, ni pezuñas en los pies, sino unos pies frágiles. Tampoco tenían una fuerte piel con una capa de grasa que les protegiera, sino una piel muy fina, muy vulnerable totalmente. Tampoco tenían una dentadura potente con colmillos, sino unos dientes de todo a 100. Tampoco tenían para defenderse cuernos. Bueno, a veces sí, pero eso ya sería otro tema. Es decir, eran unos seres muy delicados, soportaban mal el frío, tampoco corrían demasiado, no saltaban mucho, no, eran muy vulnerables. La situación era muy precaria y entonces, ¿qué hicieron los hombres? Pues sí, se acostumbraron a vivir en esas condiciones tan precarias y se hicieron resistentes mentalmente. Aprendieron a sufrir, a soportar el frío, la penuria, las heridas, las penalidades, los dolores, todo tipo de sufrimientos. Seguían siendo débiles, pero se fortalecieron de forma interior. Eran más fuertes interiormente. Solamente tenían sus manos delicadas pero hábiles y su inteligencia. Y poco a poco pues fueron evolucionando. Pasaron muchos milenios y ya por ejemplo en la época del Imperio Romano pues con su inteligencia y con sus manos hábiles habían construido, fabricado sandalias, ya no iban descalzos, tenían ropas que se ponían para protegerse del frío, habían inventado armas, es decir, habían construido también edificios, construcciones para protegerse también del frío, de las inclemencias, habían mejorado muchísimo. Seguían siendo todavía fuertes interiormente, débiles físicamente, pero habían construido, elaborado cosas que les protegían. Y interiormente seguían siendo fuertes, porque seguía habiendo mucho sufrimiento, muchas penalidades y muchas penurias. Había a lo largo de los tiempos, luego en la Edad Media, posteriormente, pues había bandidos, había atrocidades de todo tipo, guerras casi permanentemente, mucho sufrimiento, sangre, dolor, torturas, era todo realmente muy duro. Y los hombres pues siguieron siendo fuertes mentalmente, tenían una fortaleza interior que les acostumbraba a apechugar y a sobreponerse a los contratiempos, a las penurias, al dolor físico y al dolor mental también. Y hemos seguido evolucionando hasta llegar al siglo XXI. ¿Y qué pasa hoy en día? Pues que los hombres seguimos siendo tan frágiles como éramos hace 30.000 años. La misma piel, las mismas manos, los mismos dientes, todo sigue igual. ¿O no? Porque nos hemos rodeado, gracias a nuestras manos y a nuestra inteligencia, de una serie de elementos
que nos protegen de la mayor parte de estos peligros que se tenían antiguamente. Tenemos para movernos vehículos, no tenemos que caminar, que correr largas jornadas, tenemos ascensores para subir, tenemos la electricidad que nos permite tener calefacción en invierno, aire acondicionado en verano, ventiladores, frigoríficos, todo tipo de elementos, máquinas que evitan el trabajo físico duro. Bueno, todo esto mucho más cómodo, evidentemente. Y además, sobre todo en los países más desarrollados, en Europa en concreto, pues se ha formado un estado de bienestar que nos da una amplia seguridad. Seguridad en todos los sentidos. Desde seguridad alimentaria, que todo está controlado para que los alimentos estén en condiciones. Seguridad en la conducción, cinturones de seguridad, airbag, otros elementos de protección pasiva en los vehículos. Seguridad hasta en los parques infantiles, que el suelo en vez de ser de tierra es de goma, para que los niños, si se caen, no se hagan ningún arañazo, pobrecitos. Seguridad de cara a estar enfermos, nos van a atender, nos van a cuidar, nos van a llevar al hospital. Si no podemos trabajar, nos van a facilitar una subvención para poder vivir. Si somos ya viejos y no podemos trabajar, también estamos muy seguros. Claro, esto nos ha hecho que ya no necesitemos estar preparados para ese sufrimiento, para esas penurias, para esos grandes contratiempos que teníamos. Y aunque seguimos siendo igual de débiles que hace 30.000 años, nos hemos vuelto también internamente débiles, mentalmente débiles. Hemos perdido esa fortaleza que adquirieron los primeros homínidos al tener que enfrentarse con tantas dificultades. Esto nos hace que no seamos capaces de sobrevivir casi a cualquier contratiempo. Cualquier contratiempo nos puede sumir en lo más terrible, una frustración. Hay un hecho significativo: en un país como España, en el mundo desarrollado, cada día se producen un promedio de 11 suicidios, cada día. Y no son las personas más pobres, las que están pasando unas situaciones más delicadas, más terribles, las que se suicidan. No. Son personas que están viviendo en una situación objetivamente bastante cómoda, en realidad. Y sin embargo la gente se suicida. ¿Por qué? Pues porque nos hemos perdido la capacidad de soportar el sufrimiento. No estamos preparados para ello. Y esto nos hace terriblemente vulnerables en todos los aspectos. Tengamos, por ejemplo, el caso del acoso escolar. Los niños que en el colegio, pues hay algunos más violentos, con malos instintos, si queréis, malas personas, ¿por qué no?, que se meten con los que son más débiles. Esto ha ocurrido siempre y me temo que seguirá ocurriendo siempre, porque no vamos a conseguir que todo el mundo sea bueno. Esto no va a poder ser. Entonces se insiste mucho en tratar de evitar que ocurran esos actos de molestar a otros, lo cual está muy bien. Pero es que siempre va a haber alguno. Y se hace muy poco énfasis en que los débiles se fortalezcan. Tratamos de que los martillos sean todos de goma, pero no se nos ocurre que las botellas sean de acero. Esto es lo que estamos haciendo quizá mal. Nos lleva a no estar preparados para sobrevivir a cualquier contratiempo. Sobrevivir no me refiero en lo físico, sino mentalmente. Nos podemos hundir con muchísima facilidad. Y esto es lo que hace que la fortaleza sea tan débil hoy en día. Y cuanto más desarrollados son los países, cuanto más potente es el estado del bienestar, más débiles mentalmente nos volvemos las personas. Y termino con las preguntas habituales de estos vídeos. ¿Cuánto tiempo crees que sobreviviríamos si se produjera un apagón energético absoluto y permanente? ¿Crees que hacemos bien criando a nuestros hijos entre algodones y metiéndolos en una burbuja protectora que les proteja de los peligros exteriores? ¿Y qué parte de nuestros sufrimientos y dolores cotidianos desaparecería si fuéramos más fuertes mentalmente? Y esto es todo, amigos. Dentro de 2 semanas, otro nuevo vídeo de Homo Insapiens.